adultos destruyendo sus vidas, y la maldad parecería que a veces está ganando. Tenemos que recordar esto, que Dios es el que vence la maldad. Dios es el que le declaró la guerra a este dolor y a este pecado que nos destruye, y nos quiere decir que al final de cuentas vamos a salir victoriosos, que aguantemos, que sigamos y que luchemos. Lo que les voy a decir no son entonces, ¿cómo se dice?, inspiraciones o cómo le debemos de hacer para ganar, sino razones para creer que el bien prevalece en contra del mal. En primer lugar, tenemos que reconocer que el mal no puede vencer, porque mientras que la maldad obstaculiza, el bien soluciona. No puede triunfar la maldad en el mundo. Eventualmente se tiene que destruir, porque lo que produce la maldad, lo que produce la corrupción, lo que produce el egoísmo, lo que produce el odio de unos contra otros, eventualmente termina destruyéndose. Es decir, llega a un punto en el que no se puede sostener y todo eso se cae. Yo creo que una de las pocas guerras en la era moderna en donde estaba claro que había un lado bueno y un lado malo fue en la Segunda Guerra Mundial. Pero con Adolfo Hitler pasaba algo. Los buenos o los que no eran nazis parecía que no estaban muy en desacuerdo con él en algunas cosas. Hubo tratos que se hicieron con Hitler, que obviamente él no cumplió, en el donde no se iban a atacar unos a otros. Chamberlain hizo un tratado con Hitler de decir, no nos vamos a pelear, y Hitler dijo, claro, no nos vamos a pelear, láncenle las bombas. Y pues ellos lo rompieron, pero había personas que pues decían, pues vamos a dejar que siga. Escribió Mi Lucha en los 20 y tantos, y en su libro Mi Lucha dice que iba a ser centros en donde iban a meter a todas las personas indeseables y los iban a asesinar sistemáticamente. O sea, cuando hizo los campos de concentración no debió haber habido sorpresa, porque ya lo había anunciado tiempo atrás, ya había dicho, oigan, cuando conquiste el mundo voy a destruir a todos los que me caigan gordos. Y la gente así como que, sí, claro, y lo intentó, ¿me explicó? Es decir, al principio parecía que no tenía mucha oposición, pero llegó un punto en el que la maquinaria nazi creció tanto que no se pudo sostener. Una de las razones por las cuales los nazis fueron derrotados, el ejército alemán fue derrotado, fue porque ya no tenían para hacer más tanques ni para hacer más balas. Es decir, si el ejército nazi hubiera tenido la misma cantidad de tanques, sus tanques así, el clásico se llamaba el Tiger, un tanque, era el Mustang, decían, de los tanques. Si hubiera tenido suficientes de esos, como los americanos tenían Sherman, que era el bocho mal afinado de los tanques, hubieran ganado. Pero no, había más o menos 100 tanques Sherman por uno Tiger de los nazis. Es decir, la manera en la que se maltrató al pueblo alemán, la manera en la que el gobierno nazi gastó los recursos de su propio país fue tal que eventualmente se colapsó. Su intento de conquistar Rusia, dicen que fue el inicio del fin. Su intento de conquistar Inglaterra fallido fue otra de las señales del fin. Es decir, todo le estaba saliendo bien hasta que se extendió tanto que no se pudo más y se cayó. Un ejemplo de la historia. Pero el día de hoy está pasando lo mismo. La maldad de la sociedad no se va a poder sostener. Muchos cristianos el día de hoy nos sentimos horrorizados por la perversidad que hay en la sociedad. Déjenme decirles que parece que es un ciclo clásico de las civilizaciones humanas. Cuando una civilización comienza, parece que son muy conservadoras, que han encontrado ciertos valores absolutos en los cuales fundamentar su imperio. Y en un principio son buenos imperios. El imperio griego que traía democracia y traía ciertos valores a los países que conquistaba. Y luego el imperio romano los adoptó y entonces va bien. Pero llega un punto en el que esa civilización empieza a pervertir esos valores, los empieza a perder, los empieza a cambiar y llega una perversidad tal que se colapsa su propio imperio. Que es lo que pasó con el imperio romano y es lo que pasó con el imperio bizantino. Y es lo que pasó con el imperio europeo, por decirlo así, el imperialismo europeo. Es lo que parece que está pasando el día de hoy con Estados Unidos o el bloque occidental. Es decir, va a terminar de acabarse esta maldad. Va a llegar un momento en el que otra vez se establezcan buenos valores en la sociedad, en donde sea bien visto hacer el bien. Así que confiemos en el Señor. El mal obstaculiza. Se hace difícil la vida cuando uno está en el mal.
y el bien construye. Por eso hay que acercarnos a Dios, que es el dador del bien, para que cuando todo esto vaya a cambiar, seamos el instrumento por medio del cual Dios pueda reconstruir lo que está roto. Dietrich Bonhoeffer, uno de mis predicadores favoritos, él estaba dando clases en Nueva York, estaba escribiendo un libro que se llama Viviendo Juntos. Es casi el manual de práctica de los seminaristas. Todos los que quieren ir a un seminario deberían leerlo. Él era cristiano y era alemán. Y cuando comenzó todo este asunto con Hitler, él se regresó a Alemania. Todos sus compañeros alemanes, cristianos, se salieron y él se regresó y le escribieron: ¿por qué te regresas? Y dijo: porque mi país está en crisis, mi nación está en crisis y tengo que estar ahí para evitar que otras personas se pierdan. Y porque si vivo esa crisis con ellos, cuando venga la reconstrucción, Dios me usará para reconstruir esto. Lo mataron en un centro de concentración. Pero antes de eso, él fue el que creó un grupo de los que se opusieron a Hitler. El grupo de la Rosa Blanca se llamaban. Dios quiere usarnos así. Quiere transformarnos, quiere verter su bondad en nosotros, para que cuando la maldad esté colapsando y destruyéndose, seamos los que estemos listos para reconstruir, para solucionar, para verter esta bondad que Él quiere traernos. Una segunda razón por la cual conviene creer que el bien prevalecerá: el mal destruye y el bien restaura. Cuando dice aquí estos pueblos que conquistaron ciertas zonas y todo eso, y luego leemos acerca de la tierra prometida, nos dice que era una zona muy fértil. Y déjenme decirles, hermanos, que era el centro del mundo antiguo en donde Dios quiso crear al reino de Israel. Es decir, de un lado estaba África, más bien de este lado de ustedes, estaba así África aquí, el río, el Mar Rojo, el río el canal de Túnez donde está ahorita, y luego comienza Asia. Y en una partecita así, ahí entre el río Jordán y entre el mar Mediterráneo, era una zona muy fértil. Del otro lado del río Jordán era desierto. Así que si uno quería ir a la zona de Siria, que es la bota esa en donde está Arabia, ahorita donde está Irak, tenía que pasar por ahí sin importar de dónde fuera. Si uno quería ir a Egipto, tenía que pasar por ahí sin importar de dónde venía. Si uno quería ir a Persia, tenía que pasar por ahí. A donde estaban los hititas, tenían que pasar por ahí. Los griegos llegaban ahí. Es decir, era el centro del mundo de ese tiempo. Entre los grandes imperios, entre las grandes naciones, por ahí pasaba todo el comercio. Por eso estos pueblos quisieron tener ese lugar, pero nunca prosperaron tanto como el pueblo de Israel. Cuando leemos acerca de los amorreos, ya existía la civilización egipcia, ya estaban los hititas, ya había grandes civilizaciones, pero los amorreos seguían siendo una bola de cuates que se odiaban entre ellos, se peleaban unos con otros, nunca se habían unido. No fue hasta que el reino de Israel se fundó que hubo un gobierno, digamos, fuerte ahí, porque hubo muchos pequeños reinos peleándose por ese lugar, pero el reino de Israel le dio estabilidad a esa zona. Digamos que el reino de Israel permitió que la civilización humana creciera y creciera más y creciera más por todo este intercambio de culturas, porque antes de eso no había estabilidad ni política, ni social, ni de ningún tipo en ese lugar. Esto nos enseña una cosa: el mal destruye vidas, destruye seres humanos, destruye familias. La maldad que hay en este mundo solo sabe causar dolor, pero Dios quiere traer solución a ese dolor, quiere traer solución a esos problemas y quiere reconstruir estas vidas. Y todo el daño que el mal, los traumas, el pecado de los seres humanos nos podamos hacer, no puede destruir, no puede hacer tanto daño que el Señor no lo pueda reparar. Es decir, siempre habrá una solución. Mi hijo Leonel sabe que yo le puedo reparar juguetes, es más, le hago juguetes, y no me refiero a así con papel, le hago un monito, mira una palomita, no, hago figuras de acción, porque tengo ahí materiales para hacer las coyunturas y todo eso y cosas así. Entonces mi hijo Leonel sabe que si se le rompe un juguete, yo se lo voy a reparar. Ha habido cosas que se le han destruido más allá del reparo. Entonces yo digo, esto sí no lo puedo reparar, y tengo que inventarme alguna manera de hacer un juguete que se parezca. Porque digo, que se decepcione tan pronto de su padre sería muy grave, ¿no? Pero me encanta que Leonel sepa que yo lo puedo reparar, que si se rompe algo en la casa, él crea que no hay problema, mi papá lo repara.
Y gracias a Dios hasta el momento no ha habido así una cosa que digamos, mi padre no pudo reparar o algo así, entonces todavía no lo decepciono. Conste que dije todavía, porque eventualmente así nos pasa a los adolescentes, ¿verdad? Pero Dios es más grande que eso. No hay problema tan grande, no hay un daño tan fuerte o tan terrible en la vida de un ser humano que Dios no pueda resolver. La psicología podrá decir que hay personas sin remedio. Alcohólicos Anónimos dice que el alcoholismo es una enfermedad incurable, pero en Cristo sabemos que hay solución, que sí es curable. Conozco personas que dicen, yo ya no soy alcohólico, y dicen que no es una enfermedad que es incurable, porque uno que dice que es alcohólico sabe o cree que si le ponen un vaso de alcohol enfrente no se va a poder resistir y se lo va a tomar. Entonces la manera de mantenerse sobrios es no acercándose jamás. Pero hermanos cristianos que Dios ha quitado del alcoholismo, puede haber una cerveza ahí enfrente, se la pueden ofrecer y él puede decir, no gracias, porque han sido sanados, porque Cristo sí puede resolver. El mal destruye, pero el bien de Dios restaura. Además, el mal esclaviza. Nos dice aquí que Nimrod conquistó estos reinos, y cuando entendamos que dice, Nimrod fue el primer hombre fuerte de la tierra. La idea no nada más es fuerte y así pochudo y aguerrido. La idea es que no pudo ser derrotado. Es decir, era un conquistador que nadie le pudo hacer frente. El lugar que quiso conquistar, lo conquistó. En las leyendas, algunos dicen que la leyenda de Nimrod y la leyenda de Hércules se mezclan en algunos detalles. Pero el caso es este, parecía que no había quien le pudiera hacer frente. Y lo que provocó el culto a Nimrod fue una cosa espantosa, desastrosa. El mal esclaviza. Es decir, se muestra como tan fuerte y tan poderoso que eventualmente nos va a someter y que eventualmente nos va a derrotar. No puedo evitar sentirme así en ocasiones al ver lo que pasa en nuestro mundo. Vemos la injusticia y vemos la corrupción y vemos que hay tantos problemas que no parece que tengan solución, que decimos, no lo vamos a lograr. Y desde un punto de vista humano, tal vez tenemos razón, pero eso es lo maravilloso, que el Señor nos promete algo que va más allá de tener un éxito terrenal o humano, y que tiene que ver con transformarnos de tal manera que a pesar de las aparentes dificultades o a pesar de los aparentes problemas, podemos continuar y hacerles frente, porque la promesa de Dios de darnos la victoria no significa que vamos a tener dinero, no significa que va a haber equidad de género en nuestro país, no significa que va a haber trabajo para todos. Significa que aunque no haya ninguna de esas cosas, yo continuaré adelante y no estaré derrotado, y aún así podré tener una vida plena. Dice uno de los pasajes de la Biblia, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y aunque las ovejas sean quitadas de la manada y no haya vacas en los corrales y otras cosas más que no me las sé todas, con todo yo me alegraré en Jehová y en el Dios de mi salvación. Y uno diría, espérate, o sea, no tienes ni qué comer y todavía dices el Dios de mi salvación, ¿de qué te salvó? Y uno dice, me salvó de que estas cosas me destruyeran. Me salvó de que mi vida sea calificada únicamente por estas cuestiones terrenales. Me salvó de mi pecado, de mi maldad, me transformó. Muchos dicen que los cristianos creemos en Cristo sin evidencias. Es decir, que las evidencias científicas contradicen a la fe cristiana. Es un error. Los grandes científicos, y no me refiero a los grandes maestros de las universidades, sino los que investigan y transforman el conocimiento humano y nos traen nuevas teorías, en su mayoría han sido creyentes en Dios, como Isaac Newton, Einstein, Kepler, gente como Pascal, que no nada más fue físico, sino que fue además pastor, teólogo, predicador de la palabra de Dios. O sea, no nada más creía en Dios, lo predicaba con pasión. Estos creen en Dios, pero algunos creen entonces que la ciencia, como a veces va en contra de Dios, como algunos justifican su ateísmo con cuestiones científicas, dicen, es que los cristianos no tienen evidencias científicas, pero tenemos una evidencia científica tremenda. Yo era un pecador y me restauró y me transformó. Yo vivía en la maldad y me sacó de ahí. ¿Qué evidencia mejor que esa tenemos que nuestra propia vida, que en la ciencia se llama conocimiento empírico, o podríamos llamarle
experimentación personal, como cuando Pasteur se inyectó a sí mismo las vacunas. ¿Me explico? Es decir, el Señor bendito engendra vida en nosotros, nos permite ser restaurados a pesar de la maldad a nuestro alrededor. Dijimos, bueno, no dije la idea completa, mientras que el mal esclaviza, el bien de Dios engendra, nos hace nacer de nuevo y nos permite, a pesar de que haya esta maldad en el mundo, ser libres de ella. Y finalmente, el mal nos hace difícil vivir, pero el bien hace que la vida valga la pena. El bien de Dios hace que la vida valga la pena. Me da mucha tristeza que el día de hoy hay muchos ninis, pero a veces los entiendo. O sea, uno pierde las ganas de intentar las cosas cuando cree que no se puede. Y si la televisión nos dice que hay tantos problemas y tanta corrupción, y si a mi alrededor veo que la gente no puede salir adelante, pues a lo mejor una consecuencia natural sería no echarle ganas, creer, pues ¿para qué lo intento si no voy a poder? Me acuerdo en una ocasión, en una piñata, estaba un niño pegándole a la piñata con ganas, con todo, y ya cuando dijimos que la cuenta se acabó y no sé qué, le quitamos el palo de la piñata y se regresó y empezó a llorar. Y yo le digo, ¿qué pasó? ¿Te pegaste? ¿Qué tienes? No, es que yo hice mi mayor esfuerzo y aún así no pude romper la piñata. Y así nos pasa a muchos el día de hoy, hacemos nuestro mayor esfuerzo y resulta que no pudimos romper la piñata y no nos pagan o no les hacen aquello que querían que se lograra. Estaba viendo hoy que una publicación dice que en México de 10 horas que se trabajan solamente se pagan 5. O sea, hay personas que trabajan y no les pagan ni un centavo. Y uno diría, ¿pero por qué? Pues porque de alguna manera el jefe encontró los recovecos legales para hacer no tener que pagarle a nadie. ¿Me explico? Esa onda de andar pagando por honorario se me hace hasta medio cruel y grosera. O sea, si quiero te pago, si no, no. ¿Me explico? Es decir, parecería una consecuencia natural no querer echarle ganas. Pero el Señor entonces hace algo en nosotros y nos permite entender, oigan, no es así. Algunos se portan así, pero fracasarán y serán destruidos. Algunos malvados pretenden vivir así, pero dice el Señor, yo los juzgaré y me encargaré de ellos. Tú no seas de eso, no caigas en eso y esfuérzate, porque sí vale la pena vivir. El mal nos dificulta la vida, pero el Señor nos muestra que vale la pena esforzarnos, que hay maneras de salir adelante y que incluso si fracaso terrenalmente, puedo encontrar el éxito que Él tiene para mi vida si me entrego a Él, porque para eso nos hizo Dios, para entregarnos a Él, para ser sus hijos. Yo siempre dije que yo quería casarme con una mujer de carrera y me casé con una mujer de carrera, Melanie, no porque corra mucho, sino porque es doctora. Cuando le decía eso a mi mamá siempre me decía así como que, ay, sí. Yo le decía, mi mamá, me enseñas a hacer arroz, enséñame a hacer caldo y así, porque yo quería aprender a cocinar esas cosas. Y luego me preguntaban, ¿y por qué? Y yo decía, porque pues, yo quiero servir a Dios, pero quiero poder hacerlo sin preocuparme si me pagan o no. Que mi esposa pague las cuentas y yo predicar, aunque sea a una iglesia que no me pague, aunque sea en un país en donde no me den un solo centavo por predicar la palabra de Dios. Es lo que quiero hacer. Mi esposa dice que el caldo que hacía su mamá era el más rico del mundo, pero ya todos en la familia de Melanie consideran que mi caldo de pollo es más rico, porque me lo enseñó a hacer la pastora Yani. ¿Cómo? Sí, un día, no los invito a todos, pero uno por uno o algo así. Pero el caso es ese. La vida no se mide por qué tanto gano, sino por qué hago con la vida. La vida no se mide por qué tanto obtengo, sino porque qué entrego a los demás con mi vida, qué huella dejo en otras personas, qué bendiciones produzco a través de lo que Dios quiere hacer en mí. No se trata entonces de basar nuestro éxito en lo que este mundo quiere que basemos nuestro éxito, sino de encontrarnos con el Señor, entregarle nuestra vida y saber que ese es el éxito. Lo que pase después de eso es extra, pero haberme encontrado con Él es lo más grandioso y lo más importante de mi vida. Por eso tal vez los cristianos no luchamos tanto por la igualdad social ni porque haya
justicia en nuestro país, porque reconocemos que si hay justicia en nuestro país, seguirá habiendo el mismo problema grave en la humanidad, el pecado. Y por eso nos esforzamos por resolver ese problema, que la gente cree en el Señor, porque cuando hemos experimentado a Dios nos damos cuenta, eso es lo mejor que me pudo pasar. Eso es lo que le da sentido y significado a mi vida. Por eso, ante este mal que a veces parece que está ganando, tomémonos de nuestro Señor y recordemos esto: el bien siempre prevalece contra el mal, y vivamos esta vida que Él nos quiere dar, una vida que sí vale la pena vivirse, una vida en donde sí vale la pena esforzarse, porque sabemos que hay posibilidades de victoria, una vida en donde sí vale la pena seguir adelante, porque sabemos que al final de cuentas Él va a juzgar la maldad y nos usará a nosotros para restaurar lo que la maldad haya podido destruir, y quiere usarnos a nosotros. Hermanos, entonces vayamos al Señor, vayamos con Él, que es el dador del bien, y digámosle: me uno a tu plan, me uno a tu equipo, me uno a tus fuerzas. Déjame unirme, déjame entregarme a ti, lléname completamente de ti y úsame, Señor, para poder traer este bien a este mundo. Vamos a orar y vamos a decirle a Dios que haga esto una realidad en nuestras vidas. Padre Santo, te damos gracias por esta bendición tan grande que nos das, de poder experimentar, Señor, el bien que es creer en ti, Señor, el bien supremo que es poder ser salvos por tu gracia, por tu amor, bendito Dios. Gracias, Dios mío. Te pedimos, Señor, que nos permitas sobrevivir esta maldad que hay a nuestro alrededor, mi Dios, enfrentarla con la conciencia de que tú nos traerás la victoria, Señor, y ser un instrumento tuyo, mi Dios, para restaurar, para reconstruir, Señor, para solucionar todo lo que tú puedes hacer en la vida de otras personas. Sigan orando, mis hermanos, y cualquiera que quiera decirle al Señor una de estas dos cosas: Señor, úsame, o Señor, rescátame. Podemos decirle cualquiera de estas dos cosas. Tal vez porque la maldad ha crecido tanto que nos sentimos ahogados, o porque queremos pedirle al Señor que seamos nosotros el instrumento que rescate a otros que se sienten ahogados. Digámosle al Señor: quiero unirme al bien que eres tú, quiero unirme a tu obra, a tu misión en esta tierra. Quiero ser del lado de los buenos, Señor, de los que te entregaron la vida. Si le quieres decir esto al Señor en esta hora, te invito a que levantes tu mano ahí en tu lugar y me permitas orar por ti. Dios les bendiga, hermanos. Dios te bendiga, joven. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios les bendiga, jóvenes, adultos, todos los que están tomando esta decisión. Dios te bendiga. Dios les bendiga también. Sigamos orando y digámosle esto al Señor: Padre Santo, úsanos, bendito Dios, úsanos, Padre Santo, y guíanos para poder encontrar la victoria que hay en ti, Señor bendito. Permítenos enfrentar estos dolores y esta maldad que hay a nuestro alrededor, bendito Dios, sabiendo que tú vas a vencer, Señor, que tú has prometido juzgarla, Señor, y destruirla por completo, y usarnos a nosotros, Señor, los que hemos creído en ti. Úsanos, Señor, transfórmanos y guíanos para traer solución, para traer restauración a nuestras vidas y a las vidas de los que están a nuestro alrededor, mi Dios. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén.